Buenos días, mi nombre es Jenny Esmeralda Guíos y Fuentes. El día de hoy vengo a hablarles sobre esa reflexión que tiene que ver con la interdisciplinariedad en el ámbito universitario. Autores como Quintero y Roba en el año 2015 hacen referencia a la importancia de pensar para después de este ejercicio planear unas estrategias que permitan enfrentar los problemas y buscar unas soluciones frente a la realidad. Para poder producir estas transformaciones en la enseñanza, es necesario tener en cuenta las consideraciones sobre el aprendizaje de la ciencia. Es decir, cuando hablamos de las consideraciones que se deben tener en cuenta, vamos a la mirada sobre el contexto en el cual se va a llevar a cabo dicha intervención o transformación. Además, es necesario que apuntemos a unos objetivos claros y específicos en donde se pueda garantizar una enseñanza eficaz. Por otro lado, es necesario tener en cuenta todas aquellas situaciones que nos hacen obstáculo y de esa manera poder eliminar esos obstáculos para poder llevar a cabo ese ejercicio de implementación de la transformación. Por otro lado, también debemos tener en cuenta ese trabajo en equipo que realizamos con el fin de que nos formemos como docentes, trabajadores de una interdisciplinariedad, nos formemos y esto se hace necesario no solamente con los docentes, sino también con los directivos docentes. Además, el poder implementar, llevar a cabo aquella didáctica de aprendizaje que hemos diseñado, nos dará como resultado el poder obtener esos objetivos cumplidos, esos fines, y de esta manera poderlos evidenciar, mostrar, porque en ese ejercicio se permite que haya una multiplicación también válida en la cual otros sujetos, otros maestros podrían retomar esas experiencias para enriquecerlas. Entender la interdisciplinariedad como parte de un todo es tener una mentalidad sistémica en la cual existe una reciprocidad entre las diferentes disciplinas. Ander y Egan en el año 1994 y Del Sol en el año 2002 hacen referencia a la interdisciplinariedad como un acto cultural, como una organización sociocultural en la cual existe una interdependencia entre las diferentes áreas del saber. Esta representación me hizo pensar sobre cómo existe esa crítica que nos plantea Soler y con respecto a esa disposición que deben tener los maestros para realizar la interdisciplinariedad más que la estructura universitaria. Y esta crítica es válida en la medida en que debe existir toda una disposición para poder abordar esta práctica, pero además ella se refiere a aquellas falencias que tienen los docentes con respecto a ser dependientes e independientes desde su propia área del saber, como el dominio que cada uno maneja, pero también cómo es necesario abrir esos lazos de comunicación y de diálogo de saberes para poder llegar al espacio de la interdisciplinariedad. Con respecto a esto, Soler señala que también existe una falta de formación de los docentes para poder muchas veces entender qué significa la interdisciplinariedad. García en el año 2005 plantea 4 niveles de interdisciplinariedad. El autor critica cómo varios intentos fallidos a nombre de la interdisciplinariedad solamente se enfocan en la transmisión de conocimientos. A mi parecer, en este momento, en el contexto de nuestra educación en Colombia, nos encontramos en lo que el autor señala como pluridisciplinariedad, en la cual hay una intención de los docentes por realizar el ejercicio hacia la interdisciplinariedad, pero se nos queda únicamente en un enriquecimiento sobre un
objeto específico. Sin embargo, considero que el concepto que maneja García con respecto a la transdisciplinariedad es un concepto superior al que solamente sería posible llegar en un consenso y en una disposición muy profesional y muy comprometida de los docentes para poder llegar a esos niveles superiores de trabajo transdisciplinar como él nos lo presenta. Sobre la crítica que plantea Soler en el año 2012, ella hace referencia a cómo la interdisciplinariedad en el ámbito educativo tiene una serie de dificultades relacionadas con que no existe un currículo claramente establecido para que los docentes puedan recurrir y seguir el mismo. Sin embargo, también señala como falencias el tema de la falta de motivación de los docentes para realizar este tipo de interdisciplinariedad y además la falta de formación. En mi consideración, estas problemáticas no solamente existen en el ámbito universitario, sino que también están presentes en la educación secundaria y media. La autora además plantea como posibles soluciones el hecho de que existan planes de estudio claramente establecidos que incluso permitan llegar a una evaluación interdisciplinar. Sobre la planeación educativa, en donde el autor Ruiz en el año 2000 plantea que más que una guía es una exigencia formal. En este, el autor hace énfasis en cómo la planeación permite que se pueda llegar al logro, porque es esta la que hace que haya un análisis sobre el qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué. Esto dentro de los objetivos, la metodología, los procedimientos, y para ello también hace énfasis en que el proceso de la interdisciplinariedad tiene que ver con unos principios. Se tienen que tener siempre a la vista esos principios que nos guían y que hacen referencia a la factibilidad, es decir, a que sea viable ese ejercicio hacia el conocimiento, en que haya objetividad en cuanto a los datos, que haya flexibilidad para que los sujetos sean capaces de solventar las dificultades que se presenten en el proceso, que haya una cuantificación del cronograma de las actividades para que se cumplan esos tiempos y para que no queden solamente escritos en el papel. Y también para la unidad en donde todos los sujetos involucrados en este proceso de la interdisciplinariedad tengan claro el objetivo del logro que persiguen. Para concluir, es importante señalar que se debe tener en cuenta lo expuesto por el autor Ten Dam en cuanto a la importancia que tiene el ambiente de aprendizaje para poder hacer un diseño que sea motivador y que sea enriquecedor para los estudiantes, pero también esa concepción inspiradora de Caballero en el año 2001 con respecto a esa integración, a ese argumento que existe con respecto a la importancia de la interdisciplinariedad, porque la naturaleza está integrada. La misma sociedad se desarrolla de una manera integral y por lo tanto se hace necesario esa transformación en el ámbito educativo en esa misma línea y en esa misma lógica que tiene la organización social y la misma organización de la naturaleza. Muchas gracias.